Hola, quería daros la bienvenida a esta serie de vídeos a la que damos comienzo con en el que vamos a tratar de la contabilidad de gestión, cuáles son los aspectos fundamentales de la misma, una disciplina que es absolutamente necesaria para la adecuada gestión de las empresas. El primer tema en el que vamos a trabajar fundamentalmente en este vídeo es conocer cuál es el concepto de la contabilidad de gestión, cuáles son los objetivos que tiene la contabilidad de gestión y cuáles son los principales usuarios, de tal forma que esto está reflejado un poco en el contenido que podéis ver en esta transparencia, ¿no? En el que vemos cuáles son las principales diferencias entre la información financiera, la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión, cómo se pasa desde una hacia la otra y, como comentaba, cuáles son los conceptos, objetivos y el proceso que hay que seguir en la contabilidad de gestión. Empezando por el principio, por la información contable, hay que decir que en general la contabilidad da información a dos tipos principales de usuarios. Usuarios que son o pueden considerarse externos a la empresa y usuarios que son internos a la propia organización. Cuando estamos hablando de la información financiera nos referimos fundamentalmente a esa información externa, información que es elaborada para atender las demandas de esos usuarios externos. Usuarios externos como pueden ser, por ejemplo, los accionistas de una determinada compañía o a lo mejor incluso los proveedores financieros, ¿no? Y el objeto de estudio de esta disciplina es fundamental, se denomina contabilidad financiera, contabilidad general o contabilidad externa, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con otro tipo de contabilidad, que es la contabilidad más interna, la contabilidad de gestión, que los únicos destinatarios de la misma es la propia empresa. Y es la propia empresa porque esta información lo que le va a permitir a la compañía es poder tomar decisiones de gestión conociendo perfectamente cuál es el funcionamiento de la misma. Y en ellas se estudian tanto cuestiones de carácter cuantitativo como cuestiones de carácter cualitativo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión? Bueno, aquí tenemos algunas de las características fundamentales. Por un lado, la contabilidad financiera, como podemos ver, está dirigida y, como comentábamos, a usuarios externos. La fiabilidad de la misma es usuarios externos como puede ser, por ejemplo, los accionistas o la hacienda pública o los proveedores, ¿no? Y por otro lado, nos encontramos con que además tiene una fiabilidad total, es completamente objetiva. Existen unas normas a las que hay que atenerse para el desarrollo de toda esta contabilidad financiera. La naturaleza de la información es una información muy agregada a nivel de la empresa, es decir, no llega a niveles inferiores dentro de la empresa. Es una información de carácter histórico, además de carácter financiero, está sujeta a las legislaciones mercantiles y al mismo tiempo se elabora como mínimo una vez al año, ¿no? Aquí el criterio o la técnica que se sigue fundamentalmente es la de partida doble. Por otro lado, la contabilidad de gestión es bastante diferente, ¿no? Porque, como comentábamos anteriormente, está dirigida fundamentalmente a usuarios internos. En este tipo de contabilidad, sobre todo, es importante eh, tenerla en el momento oportuno, en el lugar oportuno, de ahí que sea una información que tiene que ser relevante para la toma de decisiones y que además tiene que ser oportuna, es decir, que tiene que llegar en el momento adecuado. Es una información nuevamente que tiene una naturaleza pues histórica, pero también puede tener una naturaleza previsional, es decir, que puede servir para la gestión del futuro, y aquí el nivel de detalle de la misma pues es muchísimo mayor, es decir, no es agregado a nivel de toda la organización, sino que muchas veces aparecen desagregaciones de distintos departamentos, distintas secciones, distintos programas en los que es importante disponer de información que va a ser tremendamente útil para la toma de decisiones. De ahí que no esté sujeta a unas normas externas, es decir, que las normas que se utilicen en la contabilidad de gestión tienen que ser aquellas que sean adecuadas para la propia organización en función de sus necesidades y para la toma de decisiones. Y en este caso, en muchas ocasiones, la técnica que se utiliza
se puede utilizar una técnica de partida doble, pero sobre todo se han desarrollado muchos sistemas ad hoc dentro de las organizaciones o sistemas de tablas de información que lo que permiten es aportar esa información de gestión que luego va a ayudar en la toma de decisiones. Vamos a ver cómo se va desde la contabilidad financiera a la contabilidad de gestión, es decir, por qué realmente surge esta necesidad de la contabilidad de gestión. Bueno, nosotros sabemos que la contabilidad financiera tiene como objetivo fundamental preparar un documento que son las cuentas anuales de la empresa, que básicamente tiene como objetivo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la empresa. Esto nos aporta mucha información, como esta que aparece aquí en esta transparencia, ¿no? Nos informa del patrimonio, nos informa también de la situación financiera, con información adicional de ratios que nos pueden permitir calcular esta información de partida, como puede ser los periodos medios de cobro o pago, incluso nos informa de los resultados, pero hay preguntas a las que realmente no da respuesta la contabilidad financiera, como por ejemplo qué tipo de productos son exactamente los que tenemos en existencias y cómo se ha valorado cada uno de ellos, o qué tipo de ventas de las que se han realizado dentro de la compañía de distintos productos son las que aportan más margen, cuáles son las más ventajosas y cuáles son las que generan situaciones de pérdidas. Incluso no nos da información de cuáles podrían ser las distintas mejoras que podríamos introducir en la compañía para mejorar los resultados de la misma. Digamos que la respuesta a todas estas preguntas se obtienen fundamentalmente de la contabilidad de gestión. Démonos cuenta de que en el caso de la contabilidad externa, la contabilidad financiera, tiene por objetivo captar, interpretar, medir, registrar o clasificar incluso las transacciones económicas que se producen desde la empresa al mundo exterior de la misma. Y esto se resume de forma periódica en las cuentas anuales. Es decir, que se tiene un componente claramente transaccional, como el que aparece ahí. Es decir, se producen compras, se producen gastos, ¿vale? Y por otro lado, se producen ventas por parte de la compañía al exterior. En el caso de la contabilidad interna es muy diferente, ¿no? Se centra muchísimo más en el proceso interno de transformación de valores. Es cierto que se producen una serie de consumos que son costes para la compañía, pero esos consumos y costes entran dentro de un proceso de producción, ¿no? Y realmente lo que nos interesa es realmente conocer cuál es el ciclo de explotación de toda esa unidad económica de producción y el valorar cuáles son las existencias y los costes de los productos vendidos, ¿no? Aquí aparece una diferencia importante, ¿no? Porque en la contabilidad externa, la contabilidad financiera, se centra mucho más en lo que son los gastos y en el caso de la contabilidad de gestión se centra mucho más en lo que son los costes. En este sentido hay que decir que esos gastos al final son una serie de obligaciones externas de la empresa de carácter jurídico, mientras que los costes son consumos o transformaciones que se producen dentro de la propia compañía, en el proceso de transformación. Un poco para que lo entendáis, lo que podríamos decir es que cualquier tipo de material auxiliar que se compre en el mismo momento que se adquiere ese material auxiliar se produce un gasto y por tanto es objeto de atención por parte de la contabilidad financiera, por esa contabilidad externa, pero ese gasto no se convierte en un coste para la compañía hasta el momento en el que ese material auxiliar entra dentro del proceso de producción de la compañía. Es decir, que los costes se producen realmente cuando se consumen ese tipo de productos, en este caso el material auxiliar, dentro del proceso de transformación de la compañía y se incorpora como coste pues a los diferentes productos que la compañía se dedica a fabricar. De forma metafórica, lo que se podría decir es que la contabilidad financiera es ciega a lo que ocurre dentro de la organización. Ahí podéis ver un poco cuáles son los movimientos que se producen dentro de la contabilidad financiera, ¿no? Es decir, las ventas tienen efecto en los clientes, en los movimientos de cuentas de tesorería, tiene una relación con los gastos, ¿no? Acreedores, las compras y la conjunción de todos esos elementos dan lugar a un resultado económico. En el caso de la contabilidad de gestión, que está en la mitad inferior de la transparencia, lo que se centra es muchísimo más en el movimiento interno dentro de la organización. Lo que se centra es en intentar conocer cuáles son
los costes y los rendimientos de los factores de producción, de los centros de trabajo, los costes de cuáles son los productos, los costes de los productos terminados o semiterminados, o incluso se centra mucho más en poder valorar los diferentes inventarios y conocer cuáles son los márgenes que aporta cada uno de los diferentes productos o servicios a los que se dedica la organización. Daros cuenta de que en el caso de la contabilidad financiera el resultado se obtiene enfrentando los ingresos a los gastos del periodo, y por el contrario en el caso de la contabilidad analítica lo que ocurre es que a los ingresos por ventas que se le restan son los costes en los que se ha incurrido en el periodo para obtener esos ingresos de la ventas. Esto evidentemente lo que da es lugar a un resultado que se utilizan, hay diferencias entre los resultados internos y los resultados externos, fundamentalmente porque utilizan criterios diferentes, ¿no? Estos criterios, por ejemplo, nos podemos encontrar con la existencia de gastos que realmente no son costes. Es decir, la compañía puede estar comprando un conjunto de materias primas, pero esas materias primas pueden quedarse en el almacén y no haberse incorporado al proceso de producción y, por lo tanto, no haberse incorporado como un coste de producción de los diferentes productos, ¿no? Es decir, que no todos los gastos pueden ser considerados costes, ¿no? Por un lado, porque además también hay gastos que realmente son minoraciones de ingresos. Este, por ejemplo, sería el caso de las devoluciones de las compras. Hay gastos que además no contribuyen a lo que es la actividad de explotación de la compañía, sino que tienen como finalidad otros fines diferentes, como podría ser, por ejemplo, la cartera de valores de la compañía, que no tiene una finalidad de explotación, o los donativos que se hacen pues a fines de carácter social o a partir políticos, ¿no? El gasto, de hecho, lo que hace es referencia al momento de la adquisición, y realmente el coste, que es lo que importa desde el punto de vista de la contabilidad de gestión, hace referencia al momento del consumo. ¿En qué momento se consume o se incorpora ese gasto al proceso de producción? Luego también nos encontramos con la existencia de costes que no son gastos. Es decir, hay costes en los que las compañías pueden estar incurriendo y que no aparecen en la contabilidad financiera. Por ejemplo, uno de los casos sería el coste de los capitales propios. La retribución al accionista o que debería de darse al accionista realmente no se está considerando a priori. Normalmente la gente invierte en las compañías porque está corriendo un determinado riesgo y tiene una expectativa de retorno de esa inversión, ¿no? No sé, el 13%, el 14%. Bueno, esos costes de los capitales, aunque se puedan o no retribuir como consecuencia de los resultados que obtenga la compañía, tienen un coste, y ese coste normalmente hay que tenerlo en cuenta, o es conveniente tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de la contabilidad de gestión. Otro caso, por ejemplo, podría ser el sueldo, la remuneración del empresario, ¿no? De un empresario que simplemente pues no está cobrando por su actividad que hace dentro de la compañía. Eso no quiere decir que él esté incorporando una serie de costes ahí que habría que tener en cuenta, porque si él no estuviese realizando esa actividad la realizaría otra persona y habría que pagar por ella, ¿no? Existen además también otro tipo de costes o gastos que no coinciden en cuanto a la cuantificación de los mismos. Nos podemos encontrar con criterios de amortización completamente distintos. Lo normal es que la contabilidad analítica amortice según los criterios de actividad efectivo, ¿no? Es decir, en función de lo que se va consumiendo de todo ese tipo de activos que hay que ir amortizando, ¿no? Y que pueden ser muy diferentes de los criterios de la contabilidad financiera. Luego también nos podemos encontrar con ingresos diferentes entre la contabilidad financiera y la contabilidad analítica, ¿no? Por ejemplo, la contabilidad analítica solamente tiene en cuenta todos los ingresos que son propios de la actividad ordinaria de la empresa, mientras que la contabilidad financiera no solamente tiene en cuenta los ingresos de la actividad ordinaria, sino que además también serían relevantes los de la actividad extraordinaria. Ingresos extraordinarios que no son relevantes desde el punto de vista de la contabilidad de gestión.
¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad de gestión? Pues básicamente dos. Hay unos objetivos que son de carácter instrumental, que tienen como finalidad determinar los costes para poder valorar los activos y también conocer los costes de la organización y cuantificar los resultados. Y por otro lado, nos encontramos también con una finalidad analítica que tiene como objetivo fundamental el conocer la eficiencia interna de la organización y también permitirle tomar decisiones de carácter económico, poder abordar la gestión de la empresa en el día a día.